Hola, soy Manuel Redondo y esto es Fe y Cerebro. Este vídeo pertenece a la sección de testimonios. La sección de testimonios son testimonios míos de cuando voy y evangelizo, experiencias que he tenido a la hora de evangelizar. Y el propósito de esto es que podáis aprender de mis errores y de mis aciertos. Y concretamente este vídeo es de una experiencia que tuve la semana pasada evangelizando, haciendo puerta a puerta cerca de mi barrio, bueno, de hecho en mi barrio. Y bueno, es un encuentro que tuve, el cual quiero compartir con vosotros para que podáis aprender cosas de aciertos y desaciertos, pero también hay una cosa que quiero explicar en este vídeo porque explica muy bien a través de mi experiencia la diferencia entre evangelismo y apologética y cuándo hacer uno más que el otro o uno menos que el otro. Como he dicho antes, esto ocurrió la semana pasada, estaba haciendo puerta a puerta en mi barrio y de repente piqué una puerta y salió una mujer y tuve una conversación con ella, intenté hablar con ella de Jesús y la conversación se formó, creció y hubo un tú a tú muy bueno. ¿Por qué? Porque esta mujer es musulmana y ella quiso convencerme de que su religión es correcta. Entonces voy a obviar muchos detalles porque fue una conversación larga, muy interesante, con un tono no defensivo, pero sí claro y honesto por ambas partes, en la que ella defendió su religión y fue muy clara al respecto, no fue del tipo ecuménica, y yo igual, yo vine a defender el cristianismo y no a aceptar que el islam es algo que es equiparable o que también es correcto, etc. Pero ambos fuimos muy educados el uno con el otro y fuimos muy cortés, de actitud cortés, y la verdad es que es algo lo que normalmente suele haber buen fruto, cuando somos honestos y a la vez educados el uno con el otro. Como he dicho, ocurrieron muchas cosas en el sentido de que hubo muchos detalles en la conversación, los cuales quiero obviar por cuestiones de tiempo y porque tal vez no son muy relevantes. Pero quiero destacar dos cosas que pasaron antes del ejemplo que voy a decir sobre cuándo sacrificar la apologética para que el evangelismo avance. Y bien, de las muchas cosas que hablamos, ella me dio su versión de la crucifixión de Jesús en el Islam, lo cual yo le dije, mira, te lo voy a explicar yo para saber si yo lo entiendo bien. Y se lo expliqué. De hecho, hay un vídeo en el que hablo de la crucifixión de Jesús según el Islam, lo puedes ver aquí arriba por si lo quieres ver. Y bueno, ella me dijo, sí, lo entiendes muy bien, acabas de explicar la versión de la crucifixión de Jesús según el Islam. Y además de esto, ella me explicó, o ella quiso debatirme, el hecho de que cuando yo hablaba de los evangelios no pueden ser confiables porque según ella los evangelios fueron escritos por personas que no fueron testigos de Jesús, no conocieron a Jesús, sino que los evangelios vinieron muchísimos años más tarde, es algo que me dijo ella, no vinieron por los apóstoles, no vinieron por contemporáneos de Jesús, sino que no son de confiar. Yo le defendí la crucifixión de Jesús, que es algo que está en línea con el Antiguo Testamento y también con el Nuevo, y también le dije que los evangelios fueron escritos por discípulos de Jesús. Al menos el evangelio de Juan data más o menos del año 90 después de Cristo. Está escrito por Juan, hay padres de la iglesia que conocieron a Juan, que testifican de él, que testifican de su evangelio. Fue escrito de forma muy temprana, entonces no entiendo lo que ella dijo. Sí entiendo que el evangelio de Lucas no es el evangelio de un apóstol, pero bueno, sí entiendo que el evangelio de Lucas fue escrito de alguna forma por influencia o por mandato de Pablo. Pablo de hecho tiene una referencia a su evangelio dentro del Nuevo Testamento, pero bueno, esto sería más complejo y me enfoco en Mateo y Marcos, que fueron de discípulos, como también lo fue Juan, y de alguna forma menos indirecta el evangelio de Lucas, pero el evangelio de Lucas fue muy temprano, fue por parte de también las experiencias de Pablo, que fue apóstol, y bueno, deja clarísimo que los evangelios, a través de la historia, a través de los padres de la iglesia, podemos ver que fueron escritos por discípulos de Jesús, que le conocieron, fueron escritos de forma muy temprana, y con esto también le lancé un dardo a ella, le dije, esto no lo podemos decir del Corán, porque el Corán había la tradición oral, cuando fueron escritos y compilados en el formato oficial, eso fue por el califato de Uthman, que se deshizo de muchos
manuscritos para que no hubiera diferencias, es decir, hubo una criba, algo muy complejo, pero algo que desde luego, según su razonamiento, está claro que el Nuevo Testamento pasa el test de su razonamiento, pero no el Corán. Como podéis ver aquí, destaco dos características de la conversación. La crucifixión, yo defendí la crucifixión de Jesús según el cristianismo, ella defendió la crucifixión de Jesús según el Islam, y bueno, la confiabilidad del texto, es decir, del Nuevo Testamento. Yo defendí que el Nuevo Testamento, los Evangelios, están escritos por gente que conoció a Jesús, e incluso Marcos está escrito de alguna forma influido por Pedro, que conoció perfectamente a Jesús. Y bueno, también fueron oficializados o estuvieron en las manos y disponibles para las personas, para la iglesia, de forma muy temprana. Como he dicho, por ejemplo, el Evangelio de Marcos se dice que estuvo ya disponible unos 40 años o entre 0 y 40 años después de la crucifixión de Jesús. Algo muy temprano. Muy temprano, y así se puede decir más o menos con el resto de los evangelios. Y bien, una vez nosotros ya pusimos nuestras posiciones con respecto a la crucifixión y respecto a la fiabilidad de los evangelios, ella me dijo algo muy interesante. Ella me dijo: mira, hay algo que no entiendo de tu religión, hay algo que no entiendo del cristianismo, y es la misericordia de Dios. Porque ella me dijo algo así como: no entiendo que en vuestra religión Dios perdone todos los pecados, que Él sea misericordioso con todo tipo de maldad, con todo tipo de personas, incluso gente desgraciada que de verdad se merece el infierno. Y ella me dijo una cosa que yo podría haber aprovechado en su contra, y aquí es donde explico lo que yo creo que es la diferencia entre evangelismo y apologética. Yo veía que esta conversación estaba yendo a alguna parte, y era importante ir al meollo de esa parte, porque estábamos ya adentrándonos en lo que es el evangelio, la misericordia de Dios, el pecado, la solución al pecado. Esto era muy importante y no quería sacrificarlo por nada. Entonces ella me dijo algo así como, mientras hablaba de lo incongruente o lo inexplicable o lo difícil que es para ella concebir la misericordia de Dios a los ojos de los cristianos, es que para ella hay un pecado que era muy difícil de reconciliar, y es, bueno, no voy a decir la palabra porque en YouTube te pueden censurar por esta palabra, según tengo entendido, pero es pedo, y ya sabéis lo que sigue. En referencia a personas adultas que sienten atracción por niños. Y claro, yo podría haber usado esto en detrimento o en contra de Muhammad, porque Muhammad se casó con Aisha cuando ésta tenía 6 años y consumó el matrimonio cuando ella tenía 9. Por lo cual podría haber ahí destruido completamente la figura de Muhammad y haber dañado a su religión. Pero claro, yo lo que pensé en ese momento es, estamos en un momento de la conversación en la que puedo explicar bien el evangelio y eso vale mucho la pena. Entonces yo me vi en la tesitura de, puedo ganar la discusión y destrozar los argumentos que ella tiene a través de resaltar que el pecado que ella ve inconcebible de perdonar es precisamente uno que su amado profeta cometió, pero entonces el problema de esto es que me podía haber metido en un tema de mucha polémica y muy controvertido, y esto podría haber hecho que la conversación hubiese parado ahí. Ella se hubiera enfadado un montón y hubiera cerrado la puerta, pero entonces aquí te ves en la tesitura de o soy muy sincero y entonces ella da portazo y se acaba la conversación, y entiendo que hubiera sido bueno, es decir, decir lo que Muhammad hizo no es malo, pero yo tuve que tomar una decisión basada en sabiduría, y como vi que esta conversación estaba llegando al meollo del evangelio, para mí era importante no meter algo así tan controvertido que podría haber parado la conversación en ese momento. Así que decidí sacrificar el poder explicar o el poder defender la idea o la realidad de que Muhammad se acostó, se fue a la cama con una menor. Obvié eso y pude explicar el evangelio.
porque al obviar eso, ella no se enfadó y ella estuvo receptiva y la conversación continuó. Entonces le hablé de lo que significa el Evangelio, cuál es el Evangelio para los cristianos, quién es Jesús, cuál fue su misión en la tierra y cuál es el significado de la crucifixión. Y con esto le dije, voy a probarte el mensaje del Evangelio que te acabo de explicar a través de Juan, porque hablamos de la fiabilidad del Evangelio de Juan, que fue escrito por un discípulo, le hablé del libro de Apocalipsis, cómo el mismo Juan se explica a sí mismo o explica a los demás que él es el escritor del libro de Apocalipsis, que él estuvo en la isla de Patmos y que ahí es donde tuvo la revelación de Jesús, etc. Y también como en el Evangelio de Juan él se describe a sí mismo como el discípulo amado, y como en el Evangelio de Juan él explica el mensaje de la crucifixión de Jesús, cómo él explica el Evangelio y cómo el corazón del Evangelio es durante el momento de la pasión. Y lo curioso es que con esto maté 2 pájaros de un tiro, o 3 mejor dicho, porque reforcé lo que es la explicación del Evangelio, pero además le probé que ella estaba equivocada en su visión de la crucifixión según el Islam y también en criticar la fiabilidad del Nuevo Testamento. Y te explico. Expliqué, como he dicho antes, según el Evangelio de Juan, cuál es la explicación del Evangelio a través de la pasión. Pero hay un momento importantísimo que es cuando, por ejemplo, le clavan la lanza a Jesús, de la cual sale agua y sangre, y el discípulo, Juan en este caso, explica que él fue testigo ocular, que él estuvo ahí. Y de hecho, es importante porque en ese momento me acordé también muy bien de cuando Jesús le dice a Juan y María, esta es tu madre, madre, esta es tu hijo. Está clarísimo, quien fue crucificado en ese momento fue Jesús. A la luz de los evangelios está clarísimo. Para el Islam, quien fue crucificado fue otro en lugar de Jesús, pero de alguna forma Dios hizo que hubiera un holograma y para la gente quien fue crucificado es Jesús. Pero claro, en el Evangelio de Juan vemos que alguien murió realmente. Y ese fue Jesús, porque le clavaron una lanza. Una vez crucificado, encima le sacaron todo el agua y sangre que había en el cuerpo. Pero claro, ¿cómo es que no es Jesús si Jesús mismo llama a María? Esta es mi madre, madre, vive con Juan, este va a ser tu nuevo hijo. Y tú, Juan, esta va a ser tu nueva madre. Está claro, él está cuidando de su gente. Alguien está hablando, alguien está dando instrucciones mientras está siendo crucificado. Espero que haya quedado claro lo que intento explicar. Es decir, defendí el mensaje del Evangelio, la crucifixión, también la fiabilidad de los Evangelios o del Nuevo Testamento, y todo esto gracias a que hubo un momento en el que podría haber machacado y podría haber ganado el debate clarísimamente a través de dejar a Muhammad en una mala situación, pero entonces se podría haber cerrado toda posibilidad de continuar la conversación y haber explicado todo esto. Es decir, yo tuve que elegir qué era más importante y la verdad es que me salió bien. Y bien, espero que esto te haya ayudado. Haré más vídeos. Nos vemos aquí, en Fe y Cerebro.